Bueno, acá tenemos un ejercicio en el que vamos a poner en práctica el concepto de incremento y diferencial total, pero lo vamos a encarar por el lado del diferencial total. Vamos a recordar un poco, si nosotros tenemos una función z que es función de dos variables, x e y, bueno, nosotros podríamos calcular el incremento total de la función, pero también podríamos calcular su valor. Este nos daba un valor exacto, según lo que vimos en videos anteriores, ¿no? Que era el valor de la función incrementada menos el valor de la función en su estado inicial o en determinado momento. Ese delta nos daba el valor exacto. El cálculo del diferencial y aplicando lo que era todo el tema de derivadas parciales, en este caso que eran una función multivariable o de dos variables en este caso, era la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Obviamente que si esto fuese función de x o si hablamos de una función y, función de x1, x2, xn, bueno, acá vamos a tener tantos términos como variables independientes existen. Bueno, en este caso nos están diciendo, tenemos un móvil, ustedes imagínense cualquier móvil, no sé, un auto, que tiene una masa de 800 kilos en su estado inicial, se mueve a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Recuerden muy bien, acá yo lo he presentado de tal forma de que haya una, no uniformidad dimensional, pero sí que las unidades de medida correspondan todos al mismo sistema, ¿no? Pero si a nosotros nos llegasen a pedir en kilómetros por hora, recuerden muy bien, si bien es un tema que está instalado en física, ustedes recuerden muy bien que para pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora tienen que multiplicar por 3,6. Estos son kilogramos masa y esta es la altura a la cual se mueve el móvil, 500 metros sobre el nivel del mar. Al cabo de un tiempo, la masa sufre una variación, un aumento del 5%, que lo podemos interpretar como que subió un pasajero, o se cargó combustible, o una combinación de ambas cosas. La velocidad varió 5 metros sobre segundo y permaneció con la misma altura. Lo que se está pidiendo es, al pasar de este estado a este otro, calcular la variación de la energía mecánica total. Vamos a recordar la fórmula de energía mecánica total. La fórmula de energía mecánica era igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Lo vamos a repetir acá. Energía mecánica total es la energía potencial. Si recordamos, la energía potencial es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Más la energía cinética era igual a 1/2 de la masa por la velocidad del móvil al cuadrado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, acá podemos ver que esta energía mecánica es una función de m, también es una función de g, pero podemos hipotizar que por tan pequeña variación en cuanto a lo que es la altura, la aceleración de la altitud y de la latitud, podemos hipotizar como que es despreciable la variación, de que la aceleración de la gravedad se mantiene en términos constantes. La otra variable que tenemos es la altura en forma general, en forma genérica. Para este caso particular no varió la altura, o sea que la altura va a ser una constante, pero en términos generales podemos decir que la altura también podría ser considerada como una variable independiente, ¿no? Porque puede ser que haya cambiado esta altura y se haya ido a una altura superior o inferior. Y la otra variable es la velocidad, ¿no?
Bueno, en este caso, nosotros, en nuestro caso particular, la altura la vamos a despreciar y vamos a calcular la variación de la energía mecánica a través de la fórmula del diferencial de energía mecánica y lo vamos a tomar como la variación de la energía mecánica respecto a una de las variables, que es la masa, por el diferencial de masa, más la variación de la energía mecánica. Tendríamos que tomar respecto de la altura, pero sabemos que no varía respecto de la altura, sería 0. Entonces nos vamos a olvidar de ese término y vamos a poner respecto a la velocidad, por el diferencial de velocidad. Y ahora vamos a empezar a calcular. Vamos a calcular la derivada parcial de la energía mecánica que tiene esta fórmula respecto de la masa. Entonces vamos a ver que acá es igual, respecto a la masa es igual a la aceleración de la gravedad por la altura más la velocidad al cuadrado sobre 2, o 1/2, la derivada respecto a la masa es igual a 1, queda velocidad al cuadrado, por el diferencial de la masa. Ahora acá vamos a poner, por ahora ponemos más, la variación de la energía mecánica respecto de la velocidad. El primer término no tiene velocidad, así que es una constante, la derivada de una constante es igual a 0, y acá nos va a quedar bajo el exponente 2, pero ya teníamos un 2 acá, yo lo agrego para que quede claro, y acá vamos a poner la masa por la velocidad. La velocidad quedó elevado a la 1 porque bajé un exponente. Y nos va a quedar agregar acá el diferencial de velocidad. Vamos a simplificar esto y vamos al próximo paso. Digo porque también hay que estar preparado a gestionar este tipo de ejercicio independientemente del examen en la vida profesional por ahí, ¿no? El diferencial de energía mecánica, entonces nosotros acá ya podríamos empezar a reemplazar. Y vamos a hipotizar, o sea, acá nos dan un dato que nos dicen que la aceleración de la gravedad, bueno, por una cuestión de simplicidad, nos indican tomar igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Más que nada para tener números redondos, pero ese es un dato del ejercicio. Entonces acá vamos a poner 10 metros sobre segundo al cuadrado. El valor de la altura en el estadio inicial son 500 metros. 500 metros más el cuadrado de la velocidad inicialmente es 30 metros sobre segundo, el cuadrado de 30 es 900, el cuadrado de metros sobre segundo es metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acompañar la parte cuantitativa con el tema, digamos, de agregar las unidades, o sea, el análisis dimensional, bueno, obviamente es muy importante, ¿no? Porque justamente si llegamos a tener algún tipo de inconsistencia dimensional, eso nos puede estar reflejando de que tenemos un error en la parte cuantitativa del ejercicio. Entonces ya hemos puesto G por H, velocidad al cuadrado sobre 2. Bueno, vamos a poner el sobre 2, lo ponemos acá. Cerramos el paréntesis y colocamos el diferencial de masa. Nosotros tenemos que la masa inicial es 800 kilos y luego nos están diciendo que la variación de la masa es un 5%, pero es un aumento. Es un aumento. Eso quiere decir que el diferencial de masa o el delta masa es un 5% del valor de 800. No es que sean 5 kilos. El 10% es 80, la mitad del 10% es el 5%, sería 40 kilos. 40 kilos, positivo, por acá dice positivo. Entonces acá vamos a poner 40 kilogramos. Y acá vamos a poner más y vamos a entrar con el segundo término. El valor de la masa original son 800 kilos. 800 kilogramos por la velocidad inicial, que son 30 metros sobre segundo, por el diferencial de velocidad. Y acá podemos ver que el diferencial de velocidad, acá nos están diciendo que inicialmente tenía una velocidad de 30 metros sobre segundo
Y la variación de velocidad, por eso es muy importante leer el enunciado del ejercicio. La variación de velocidad acá no está en términos porcentuales, sino está en términos absolutos. Es menos 5 metros sobre segundo. O sea, acá no vamos a poner 25 metros sobre segundo. Tenemos que poner la variación. Y la variación ya viene dada acá. Entonces es menos 5 metros sobre segundo. Como es signo negativo, vamos a ponerlo menos 5 metros sobre segundo. Bien. La variación de la energía, acá vamos a tener 500 por 10, acá nos va a quedar 5000 y acá vamos a tener 900 dividido 2, 450. Entonces si sumamos esto, lo vamos a hacer directamente porque tenemos consistencia dimensional, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo voy a sumar con metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, entonces vamos a tener 5450 5450 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, es lo que está en el paréntesis, por 40 kilogramos. Acá vamos a poner el signo negativo por este signo negativo, borro este cálculo auxiliar, y acá vamos a tener 800 kilos, y vamos a tener 5 por 3, digamos, tenemos que multiplicar por 15, esto directamente. Bueno, acá ya hice algunas operaciones. 5450 por 40, este primer término positivo, son 218.000 kilogramos metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos el producto de 800 por 150, negativo, queda 120.000, la misma unidad de medida. Entonces nosotros acá lo podemos escribir acá directamente, la diferencia entre 218.000, que es lo que aumentó la energía potencial, en cierta forma se reduce en 120.000 esta unidad de medida de la energía por disminución de la energía cinética porque la velocidad varió. Entonces nos está quedando 218 menos 120, nos queda 98. En vez de poner 1000 podemos poner K de kilo y sabemos bien que esta unidad de medida es Joule. Joule. Entonces este es el resultado del ejercicio. Ustedes en el caso de un examen o de una práctica, bueno, tienen que estar bien atentos a las unidades de medida. Si, vuelvo a insistir, si bien es un tema que está instalado como un ejercicio más relacionado con física, pero bueno, ya forma parte de lo que es el conocimiento general de un estudiante de ingeniería. Recuerden ustedes que kilogramos, masa por metro sobre segundo al cuadrado, por definición es el newton. Y por otro lado, recuerden también que el newton, que es lo que tenemos acá, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pero me está sobrando un metro, y newton por metro, por definición, es el joule. Esto es unidad de medida de fuerza, y esta es la unidad de medida de energía. Energía o trabajo, que puede ser el trabajo mecánico o cualquier tipo de trabajo. Entonces acá tenemos un aumento de 98.000 Joule al pasar de un estadio a otro. Pero tengan en cuenta una cosa, que por ahí se puede presentar un ejercicio en el cual también haya una variación de altura, o sea que pueda aumentar o disminuir la altura. En ese caso tendríamos un tercer término, ¿no? Nos estaría faltando, digamos, calcular la variación de la energía. Esto ya viene a margen, ¿no? Tendríamos que calcular un término más que sería la variación de la energía mecánica respecto de la altura, que en este caso
vemos que solamente interviene el primer término porque el segundo no depende de la altura y va a quedar únicamente m por g. M por g. Esta m serían los 800 kilos, g 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y obviamente que para calcular para finalizar, digamos, el cálculo completo con la variación de la altura, habría que multiplicar esta expresión por el diferencial de altura, positivo o negativo. Bueno, este es el cálculo aproximado, 98.000 joules. Recuerden que esto también se puede calcular de esta otra forma, ¿no? A través del delta Z, que ahí nos va a dar un valor exacto. Es decir, tendríamos que poner energía mecánica al final menos energía mecánica inicial, donde la energía mecánica final sería la energía mecánica en el segundo de los estados menos la energía mecánica en el primero de los estados. Sin lugar a dudas nos va a dar un valor distinto de esto, pero bastante próximo. Y de ahí tenemos nosotros para calcular, que es algo que es importante que también lo hagan, probablemente también relacionado con este ejercicio, el infinitésimo de orden superior y el error porcentual. Bueno, con esto hemos hecho un caso práctico de la aplicación, digamos, del cálculo diferencial, en este caso para aproximar un cálculo.